Dios te bendiga, amado amigo y hermano, que estás conmigo en esta noche viendo esta presentación. En esta oportunidad te presentaremos la tercera parte del tema de la salvación, el cual nos ha estado ocupando durante las últimas entregas. La salvación del pecado y la muerte, porque hay un problema que todos tenemos. Hay un problema que todo ser humano tiene, que lo separa de Dios y que le causa destrucción y dolor. Ese es un problema moral. Todos hemos fallado ante la ley moral que dicta lo que es bueno y lo que es malo en el universo. Dios es el origen de esta ley moral y todas las personas en todas las naciones pueden sentirla en sus consecuencias. El violar esta ley moral se llama pecado. En la Biblia está tipificado como pecado. En la Biblia, en el capítulo 20, versículo 1 al 2, la palabra nos dice que Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas fueron palabras que le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, cuando él estaba recibiendo los estatutos y preceptos que el Señor quería que el pueblo de Israel obedeciera, pero sin antes recordarle que Él era su Dios y que Él era el que lo había sacado de la tierra de Egipto después de tantos años de esclavitud y de tanta servidumbre dolorosa que tuvieron que soportar en Egipto. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios en el resto del capítulo 20, ya que nos habla de los principales mandamientos dados por Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. En el capítulo 20 y versículo 3, la Biblia nos dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es uno de los primeros mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel. Habían pasado algunos días antes de que Moisés descendiera del monte Sinaí hacia el pueblo de Israel, y en su espera de que Moisés descendiera del monte, el pueblo del Señor se corrompió inmediatamente. Casi inmediatamente después de que ellos habían visto los grandes prodigios, milagros y maravillas que Dios había hecho con ellos allá en Egipto, enviando plagas poderosas que hicieron que se doblegara el pueblo de Israel y accediera a dejarlos ir libres hacia el desierto. Mas sin embargo, ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho que tenían que ser fieles, y no esperaron a que Moisés descendiera del monte para recibir los estatutos y preceptos que Dios tenía para con ellos. Pero es lo mismo el día de hoy, ya que podemos observar en las civilizaciones antiguas, por ejemplo, en la civilización griega, en las civilizaciones de allá de la India, de China, en Japón, etcétera, etcétera, en muchas partes del mundo antiguo, los hombres siempre desobedecieron a Dios haciendo lo que Dios dijo que no hicieran. Por ejemplo, en Éxodo 20, capítulo 4, la Biblia dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Veamos qué es lo que hay en el cielo. En el cielo está el Señor, el Padre Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, los ángeles que fueron creados por Dios antes de la creación del mundo, y hay muchas iglesias que ostentan imágenes precisamente de el Dios Padre nuestro, que Él no acepta que se hagan ese tipo de imágenes, de ángeles que supuestamente pues fueron aquellos que los hombres tuvieron conocimiento por parte de las revelaciones que Dios ha dado, de que hay ángeles que son portadores y han sido portadores de mensajes hacia el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ellos desobedecieron también, haciéndose imágenes de un becerro de oro, algo que era un animal
al que ellos le comenzaron a dar adoración. Y el Señor les dice, no se harán ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que el Señor no permite ninguna imagen que haya ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque no hay nada que pueda compararse con la deidad. No hay nada que pueda compararse con la grandeza de Dios. Por eso es que Él no permite que el ser humano haga imágenes. Sin embargo, el pueblo de Israel desobedeció haciéndose una imagen de un becerro de oro, y las generaciones futuras, las generaciones que siguieron al pueblo de Israel, igualmente desobedecieron. Y hoy en día estamos haciendo exactamente lo mismo. Y otro de los mandamientos que el Señor le dio al pueblo es que no te inclinarás a ellas, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Sobre esas imágenes no te inclinarás, ni las honrarás. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Precisamente fue inclinarse ante el becerro de oro, honrar al becerro de oro, y le dijeron, tú eres nuestro Dios, despreciando al Dios que los había sacado de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud que por más de 400 años habían padecido. Sin embargo, ellos desobedecieron a Dios, honrando esas imágenes. Pero hoy en día también estamos viendo nosotros en muchas religiones y en las religiones tradicionales que los hombres se inclinan ante los hombres, y que también se inclinan a veces ante animales. Hay muchas religiones en el mundo que le están dando adoración también a animales. Por ejemplo, en la India, los bueyes, las vacas las consideran sagradas, y ellos se inclinan ante una vaca. Y si una vaca viene y hace algo indebido dentro de su casa, hace sus necesidades fisiológicas dentro de su casa, ellos consideran que es una bendición, porque la bendición ha llegado a su hogar. Así es que el hombre sigue desobedeciendo estos dos mandamientos, de no inclinarse ante ningún hombre ni ninguna imagen, y tampoco honrarlas. Otro mandamiento importante también es el que encontramos en Éxodo capítulo 20 y versículo 7. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas veces, amados amigos y hermanos, tal vez nosotros mismos hemos cometido ese error cuando decimos, te lo juro por Dios? Y tal vez sabemos que lo que nosotros estamos diciendo, que lo juramos por Dios, es una mentira. Entonces ahí estamos nosotros tomando el nombre de Dios en vano. Y lo más peligroso de todo esto es que Dios no nos va a dar por inocentes, sin por haber tomado su nombre en vano, sino que Él nos da ya como culpables. Somos culpables de este mandamiento, de haber quebrantado este mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que debemos de tener mucho cuidado a la hora de hablar. Nosotros cuando queremos asegurar algo a otra persona, nosotros debemos de decir, según lo dice la Biblia, debemos de decir sí, sí, o no, no, pero nunca jurar en el nombre de Dios. Y en el capítulo 20, versículo 12, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa. Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que el Señor nos dé una vida larga aquí en la tierra. Es un mandamiento muy precioso, ya que si nosotros obedecemos lo que Dios dice de honrar a nuestros padres cuando ya están en su vejez, y nosotros los cuidamos, los protegemos, cuando ellos se vuelven vulnerables, entonces Dios nos bendice de tal manera que alarga nuestros días sobre la tierra. Y en otra parte de la Biblia también dice que todo lo que hagamos nos saldrá bien. No solamente nos alarga nuestra vida, sino que también nos promete que todas nuestras negociaciones, todo nuestro trabajo será un trabajo fructífero sobre la tierra.
el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20 y versículo 13 es uno de los mandamientos más importantes que Dios le dio al pueblo de Israel y por ende a todas las generaciones futuras, a toda la humanidad. Y esto es lo que dice el Señor: no matarás, no matarás. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día, amados amigos y hermanos? Estamos viviendo en un mundo en el cual hay una violencia extrema. Todos los días se reportan miles y miles de personas que han sido liquidadas, que han sido, amados amigos y hermanos, que han sido eliminadas por otras personas de una manera violenta. Y ahí estamos quebrantando nosotros ese mandamiento de no matarás, ya que lo más importante para Dios es la vida del hombre. Por lo tanto, Él pide que nosotros respetemos la vida, que no atentemos contra la vida de otras personas, como no nos gustaría que también atentaran contra nuestra propia vida. Los últimos 4 mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés dicen así: primero, no cometerás adulterio. Segundo, no hurtarás. Tercero, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en cuarto lugar, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos estos mandamientos están siendo quebrantados y han sido quebrantados a lo largo de la historia humana, porque el hombre no tiene la capacidad moral para poder obedecer a Dios. Y por eso es que constantemente estamos quebrantando cualquiera de los mandamientos que Dios nos ha dado a través de Moisés en su palabra y a través de otros profetas también, de otros escritores de la Biblia. Nos ha dado muchos mandamientos que nosotros también siempre constantemente estamos quebrantando. En el libro de Romanos, en el capítulo 3:23, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según la palabra de Dios y según los parámetros de Dios, lo que nos está diciendo en el libro de Romanos 3:23 es que no hay una sola persona sobre el mundo que pueda hacer lo bueno delante de Dios, porque todos nacemos pecadores, todos somos pecadores, el hombre por naturaleza es pecador y por lo tanto está alejado de la gloria de Dios. El pecado realmente en el fondo es el egoísmo, es ponernos a nosotros mismos como el centro en lugar de poner a Dios primero en nuestras vidas. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen: pero es que yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho el mal, siempre hago lo bueno, le ayudo al prójimo, al desamparado, a la viuda, al huérfano. Por lo tanto, yo no creo que pueda tener problemas con Dios. Y ahora, ¿qué podemos decirle nosotros a una persona que diga: yo soy una buena persona? ¿Qué podemos decirle a esta persona? Bueno, realmente le podemos decir lo que la Biblia dice, de que todos nosotros somos pecadores, según lo dice el libro de Romanos capítulo 3:23. El pecado se manifiesta en actitudes que nosotros mismos tenemos, en palabras que decimos y en acciones que cometemos en público y en privado. Imaginémonos que toda palabra que sale de nuestra boca está siendo grabada para una presentación pública. Imaginémonos que toda acción que nosotros hagamos, ya sea en público o en privado, está siendo grabado, está siendo filmado para ser presentado en televisión. O imaginémonos que nuestros pensamientos fueran presentados en una pantalla enfrente de toda la gente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos delante de los demás? ¿No crees, amado amigo y hermano, que nos sentiríamos con vergüenza, ya que nuestros pensamientos realmente a veces no son nada agradables para Dios? ¿Cómo nos sentiríamos delante de la gente? Y lo que es peor, ¿cómo nos sentiríamos delante de un Dios perfecto? Eso es lo peor. ¿Cómo nos sentiríamos delante de ese Dios santo, 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 en donde no hay un asomo de pecado?
el pecado tiene consecuencias. Lo que uno siembra, lo que uno cosecha es lo que siembra. Si nosotros sembramos malas acciones, pues vamos a cosechar malas acciones. Esto es algo como un boomerang. Todo aquello que nosotros hacemos nos regresa y muchas veces duplicado. ¿Cuánto sabemos por experiencia que nosotros mismos sufrimos las consecuencias de nuestros propios errores? Por ejemplo, en una relación quebrantada. Tal vez nosotros estamos bien con nuestra pareja y resulta de que le somos infieles, entonces ella se entera y quebrantamos esa relación y entonces terminamos teniendo grandes problemas en nuestra familia. Y eso nos causa dolor y amargura emocional no solamente a nosotros, sino también a nuestra pareja y a nuestros hijos, a nuestras familias. Y empezamos a tener un problema de soledad y angustia porque nos quedamos solos. Además de eso, la vergüenza de que la gente vea que nuestro hogar fracasó por nuestra propia causa. Eso es lo que sucede cuando nosotros no tomamos conciencia de no cometer errores que nos pueden afectar en el futuro. Las consecuencias las vamos a pagar tarde o temprano. La peor consecuencia que nosotros enfrentamos por el pecado es la muerte espiritual. Allá en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los frutos que están en el huerto del Edén podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, y eso hizo que la muerte física y la muerte espiritual entrara en la raza humana, y por ende el pecado, porque toda desobediencia es un pecado contra Dios. Así es que entonces nosotros heredamos esa naturaleza caída de nuestros primeros padres. En la sociedad actual, si alguien quebranta la ley, hay consecuencias legales, hay un juicio y castigo. Es así como la ley moral también, cuando quebrantamos la ley de Dios, entonces hay una separación entre Dios y nosotros. Dios es un ser totalmente puro y justo y no puede estar en relación con personas contaminadas por el pecado. Como el fuego y la paja, la naturaleza de Dios no puede cohabitar con el pecado humano. La Biblia llama a esta separación entre nosotros y Dios una muerte espiritual, una separación total de Dios por toda la eternidad. Nosotros no podemos alcanzar a Dios por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. Aunque seamos buenas personas, aunque hagamos cientos o miles de buenas obras, aunque hagamos muchas actividades religiosas, no podemos alcanzar el favor de Dios. Es decir, que nosotros, por nuestros propios medios, no podemos ganar la salvación. La salvación es un regalo que Dios le da a la humanidad, pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos con qué pagarle a Dios para alcanzar la salvación. Voy a poner un ejemplo, como que nosotros intentemos nadar de Estados Unidos a Puerto Rico, por ejemplo. Tratar de ganar la salvación por ser buena persona o ser religioso es como intentar nadar toda la distancia que hay entre la Florida y Puerto Rico. Posiblemente algunos buenos nadadores puedan llegar mucho más lejos que otros, pero al final difícilmente un ser humano podrá sortear ese reto y todos terminarían en el fondo del mar. Así que como resultado de todo esto, lógicamente viene un temor a la muerte. La gente tiene temor a la muerte, tiene miedo de enfrentarse con la muerte porque no conoce su destino eterno, él físicamente, pero en su corazón, su alma, que sí sabe el destino que le espera, siente angustia por el destino eterno que le espera. En el libro de Romanos capítulo 6, 23 la Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es lo que le espera a todo pecador si no se arrepiente.
Esto nos da la pauta a nosotros de comprender que necesitamos un Salvador, que necesitamos a alguien que pueda salvarnos, porque nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación. Y para solucionar nuestro problema del pecado y hacernos aceptables ante un Dios santo y perfecto, Dios mismo nos proveyó de alguien que en el futuro vendría a dar su vida por causa de nosotros. Él vendría a pagar todos los pecados que la humanidad pasada, la humanidad presente y la humanidad futura han cometido, cometemos y cometerán. Así es que, amado amigo y hermano, solo hay un camino que podemos seguir, y ese camino es aceptar el regalo de Dios, el regalo de la salvación que nos vino por medio de Jesucristo su Hijo. Si tú quieres en esta hora preciosa aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y dejar de tener temor por la muerte, para que el día que de la muerte te sorprenda, haya gozo y alegría en tu corazón, al saber de que es cierto que puede haber dolor físicamente, pero una vez que se ha consumado la muerte, te espera la gloria eterna al lado de Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial. Así que, amado amigo, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora preciosa, mi Señor amado, yo entrego mi corazón a Jesús, para que venga Él y haga templo y morada en Él. Te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, límpiame de todo pecado, Señor. Hazme aceptable delante del Padre, para que yo pueda decir, como dice la Biblia, Abba, Padre, y acercarme al mismo trono de la gracia con toda confianza, porque ahora ya no ve mi Padre Celestial mis propios méritos, sino los méritos de aquel que dio su vida por mí. Así que yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Te damos la bienvenida y esperamos que te congregues en alguna iglesia que te quede cerca, una iglesia que esté predicando la verdad. Búscala y entrénate como un verdadero cristiano, ya que este es el principio de un largo camino que te espera. Así que te invito a que le des like a este video si te ha gustado, que te suscribas a mi canal para que sí nos puedas ayudar a poder seguir elaborando estos videos y llevar estas enseñanzas a todos aquellos que quieran escucharles. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo evento.